Colosenses capítulo 2 versículos 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Muy bien, hermanos, en esta mañana veremos que la verdadera iglesia de Cristo es firme en Él. Eso veremos en esta mañana. Un verdadero grupo de creyentes que conforman una iglesia local verdadera es firme en Cristo. Se mantiene firme en Cristo a pesar de todas las circunstancias externas. Hemos hablado bastante del gozo, ¿no? El gozo que nosotros a veces lo confundimos con la felicidad, ¿no? Y pensamos que siempre tenemos que estar en una situación de alegría extrema, de otro modo es porque algo anda mal. Pero hemos dicho que el gozo es algo diferente, ¿no? El gozo, según el Salmo 16:11, es la presencia de Dios en nosotros. El gozo del Señor es algo que depende no de lo que pasa afuera, sino de lo que está dentro de nosotros. Y si el Señor vive dentro de nosotros, entonces debe cumplirse lo que dice el Salmo, ¿no? En tu presencia hay plenitud de gozo, ¿no? Por lo tanto, si Él vive dentro de nosotros, no importa las situaciones de afuera, siempre deberíamos tener gozo. Y de la misma manera, la firmeza en la fe en Cristo, la firmeza en una vida espiritual sólida en Cristo, debe continuar en nuestras vidas a pesar de las cosas externas, porque Él vive en nosotros y Él es el que nos da la fuerza. Muy famoso el versículo de Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Literalmente dice, todo lo puedo en aquel que me da el poder. Así lo dijo Pablo. Él estaba pasando una situación difícil en estas epístolas carcelarias que se llaman, entre ellas Filipenses y Colosenses. Él está en una prisión romana, engrillado, ¿cierto? Probablemente en una celda subterránea, por lo tanto de frío extremo, está golpeado con heridas, probablemente está enfermo, tiene fiebre, pero él dice que tiene gozo y que todo lo puede en aquel que le da el poder, que le da la fuerza. De la misma manera, la iglesia, nosotros debemos ser firmes en Él, mantenernos firmes en Él. Hemos dicho también hasta aquí que ser salvo es solo el inicio. Cuando nosotros creemos en Cristo, es solo el comienzo, no hemos llegado. Nuestra salvación ya está segura, dice Pablo. Ya estamos en los lugares celestiales. El Señor Jesús también en Juan capítulo 10 dice que estamos en su mano y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Pero esta salvación aquí es solo el comienzo. Recién empezamos. Es toda una relación eterna con nuestro Señor. Es solo el comienzo. También vimos que Pablo explica aquí en Colosenses, en el versículo 26 del capítulo 1, que la iglesia era un misterio. Era un misterio. Era algo que estaba oculto a los ojos de los santos del Antiguo Testamento. Ellos nunca vieron la iglesia. Como cuando usted mira aquí las montañas y ve las cumbres, pero no ve que entre medio hay valles, ¿no? Y a veces uno ve una cumbre, ve otra, y usted no sabe que a lo mejor entre cada cumbre hay una gran distancia. Parece que estuvieran pegaditas, pero hay valles entre medio. Y los profetas del Antiguo Testamento miraban las cumbres, veían que llegaría el rey David, veían que llegaría el cautiverio babilónico, ¿cierto? Veían que llegaría
el retorno del pueblo de Israel. Veían que llegaría el Mesías, pero después miraban y veían directo hacia el reino mesiánico. Pero no veían la iglesia, nunca vieron ese valle en el cual nosotros estamos. Se supone que el Señor Jesús, cuando entraba en su entrada triunfal en Jerusalén, lo que hoy se conoce como la Semana Santa, ¿cierto? Inicia cuando Jesús llega montado en un pollino y entra a Jerusalén. Se supone que en ese momento, cumplida esta semana 69 de las 70 de Daniel, comenzaría el reino mesiánico. Allí comenzaba. ¿Pero qué ocurrió? ¿El pueblo de Israel finalmente aceptó al Mesías? No lo aceptaron y Jesús fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Y en ese momento se abre este misterio que era la iglesia. El pueblo de Israel esperaba el reino, que comenzara el reino con Cristo sentado en el trono, con el Mesías sentado en el trono. Pero no pasó así. Porque lo que ellos nunca entendieron desde el Antiguo Testamento era que el Mesías tenía que morir. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice Hebreos 9:22. Así que se abre este paréntesis en el plan de Dios, que ya llevamos casi más de 2000 años de iglesia, hasta que Él vuelva por nosotros, y ahí se va a retomar el plan de Dios con Israel. Así que estamos en este misterio que estaba oculto desde antes de los siglos, que es la iglesia. Ahí en Colosenses 1:26, Pablo dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio se ha entendido solamente por una obra sobrenatural de Dios. Si usted habla con una persona que no cree en Dios y en la Biblia, no puede entender lo que significa este periodo nuevo que se llama la iglesia. No se puede entender de otro modo a menos que Dios haga una obra en él. Desde el Antiguo Testamento ya se había dicho que Dios daría bendición no solamente al pueblo de Israel, también a los gentiles. Desde Génesis 12, Dios le dijo a Abraham, ¿en ti serán benditas solo tu descendencia? No, todas las familias de la tierra. Así que el hecho de que hubiera bendición para todo el mundo no era algo secreto. Lo que era secreto era el cómo lo haría. Dios trató con Israel desde Abraham hasta que llegó el Mesías, hasta que llegó el Señor Jesús. Pero de ahí en adelante ha ocurrido algo diferente. Por ejemplo, fuera de Cristo, un judío y un gentil son dos cosas diferentes. Pero en Cristo, unidos, un judío y un gentil son lo mismo hoy día. La iglesia es un misterio que ha sido por fin revelado a sus santos y lo podemos entender solamente por la obra de Dios. Por eso que Pablo también dijo en el capítulo 1, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y algunos aquí se confunden un poco porque el término eclesía, iglesia, se usa también en el Antiguo Testamento en la versión griega llamada la Septuaginta. Por ejemplo, cuando Israel estaba en el desierto, 40 años caminando, ¿cierto? Se habla de la congregación de los hijos de Israel, la eclesía, y algunos dicen, ahí había iglesia. Pero cuidado con hacer una teología a partir de palabras sueltas, porque si ustedes revisan su Biblia, en Hechos 19, usted recuerda cuando Pablo estaba predicando en Éfeso y vino una tremenda turba que quería matarlos y gritaban, grande es Diana de los Efesios. La Biblia dice que esa turba era una eclesía, porque simplemente eclesía significa un grupo, una asamblea. Puede ser algo bueno o algo malo. Por eso que Pablo aquí usa el término misterio. También usa el término koinonía, un grupo que tiene comunión en Cristo. Así que este misterio que estaba oculto desde los siglos es Cristo y la iglesia. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento Cristo nunca apareció. Hubieron epifanías, como se llaman, o teofanías también, apariciones de Dios físicas en el Antiguo Testamento, y una de ellas es el ángel de Jehová. Muchos piensan que es Jesús mismo aparecido antes de su encarnación, porque recibe adoración y Él lo permite. Ustedes recuerdan que el ángel que se le aparece a otros en el Nuevo Testamento, el ángel que les dice, no me adores, adora solamente a Dios.
Pero este ángel de Jehová es distinto porque él dice que es admirable y también permite que se le adore. Es muy posible una aparición preencarnada del Señor Jesucristo. Es muy probable que así sea. Pero Cristo está escondido en el Antiguo Testamento, no aparece. Aparece en el Nuevo Testamento, desde Mateo en adelante. Por lo tanto, todo este misterio ha sido revelado hoy y estamos en un lado de la historia privilegiado. Hermanos amados, la Biblia dice que Cristo es el Rey de Israel, pero de la iglesia es el esposo. Nosotros somos la esposa del Mesías, ¿no? Tenemos un lugar, me atrevo a decir, casi mejor que de Israel y de los demás santos de las demás épocas de la historia. Somos la iglesia de Cristo. Y Él nos pide en esta mañana que examinemos este pasaje y tengamos en cuenta que la iglesia debe mantenerse firme, hermanos. A pesar, yo sé, de las grandes luchas y problemas de la vida, debemos mantenernos firmes y perseverar en Él. Jesús lo dijo en Juan 15, ¿no? Permaneced en mí, porque yo estoy en vosotros. Como la ramita, ¿cierto? De la parrita, ¿cierto? Que está unida a la vid. Así estamos unidos y damos frutos. Vamos al capítulo 2 entonces de Colosenses, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Dice, quiero que sepáis cuán grande lucha. ¿Saben que la palabra que Pablo usa ahí para lucha es la palabra agona en griego? ¿Le suena una palabra castellana? Agona, agonía. La palabra especial que él ocupa para hablar de la lucha que él siente en su corazón por los hermanos es agonía. Recuerden que él está preso, condenado a muerte, y ni siquiera ha conocido a los hermanos de Colosas. No los conoce. Colosas es una de las iglesias misteriosas del Nuevo Testamento, igual que la iglesia de Roma, porque ninguna de las dos fue fundada personalmente por Pablo, sino por probablemente otros discípulos de los apóstoles o discípulos también de Pablo. Pero Pablo ni siquiera los conocía. Pero él dice, siento una agonía, hermanos amados, por ustedes, por el ataque que está recibiendo la iglesia en ese momento. Los falsos maestros gnósticos estaban atacando el mundo cristiano de aquel tiempo con diferentes falsas doctrinas. Hoy día la gnosis también existe, ¿ya? Quizá usted ha visto por ahí grupos gnósticos, pero sus falsas enseñanzas están diseminadas también en otros grupos. Por ejemplo, los gnósticos creían que Jesús no tenía cuerpo físico, que era solamente un fantasma, una aparición, un espectro. Uno podría decir, no importa, pero sí importa, porque si Jesús era un espectro, era un fantasma, pudo ser clavado en la cruz, sangrar y morir. No, porque no tenía cuerpo. ¿Se fijan la trampa? Estos gnósticos decían, parecía que tenía cuerpo, parecía que comía, pero no era un fantasma. Pero Jesús se encarga él mismo en Lucas 24, él dice, mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Un fantasma no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. ¿Y eso lo dijo cuándo? ¿Antes de la resurrección o después? Después de la resurrección. Era el Jesucristo glorificado, resucitado. Y aún tenía cuerpo. Y dice que comió pescado asado y un pedazo de panal de miel con ellos. Por lo tanto, ¿Jesús tenía cuerpo como nosotros? Sí. Y Él derramó su sangre en la cruz. Él sufrió, Él tuvo sueño, Él durmió, Él murió, Él resucitó. Por lo tanto, estos gnósticos tenían todo este tipo de ataques para destruir la fe cristiana ya en el primer siglo, y Pablo está muy preocupado escribiéndoles la doctrina bíblica para protegerlos de estos ataques. Así que, hermanos amados, una de las primeras cosas que debemos aprender es la doctrina bíblica. Conocer profundamente la palabra de Dios. Estamos estudiando la doctrina de los ángeles, ¿no? Y hemos visto que es importante estudiarla, porque muy probablemente una de las apariciones preencarnadas de Jesús se le llama el ángel de Jehová, un mensajero de Dios. Otra cosa también que los gnósticos querían enseñar era que Dios realmente
No existe el Dios que nosotros tenemos en la Escritura. Ellos pensaban en muchos dioses, ellos creían también en una cosa parecida a lo que creen en la India, el panteísmo, que todo es Dios. Pero ellos pensaban también, otros grupos gnósticos, que solamente lo espiritual era bueno y lo material era malo. Esto dividía a los gnósticos en dos grupos, los ascéticos y los que eran totalmente libertinos, por decirlo así. Los ascéticos decían que nosotros, por tener nuestra alma en este cuerpo de carne y hueso, teníamos que castigar nuestra carne para poder hacerle frente al pecado. Usted puede ver hoy día que hay grupos, por ejemplo en la Iglesia Católica Romana, que practican el ascetismo. Hay personas también en diferentes grupos cristianos que castigan su cuerpo con el ayuno. Se privan de comer para evitar la tentación, por ejemplo, ¿no? Y ahí están usando el ayuno de una manera no bíblica. El ayuno tiene otro propósito. El ascetismo no es una práctica bíblica. Maltratar mi cuerpo, incluso hay ambientes donde personas golpean su cuerpo, hieren incluso su cuerpo, para infligirse dolor y así olvidar el pecado o enfrentar la tentación y enfocarse en Dios. Esa no es la manera. Pablo dice, ¿cómo tenemos que enfrentar el pecado? Andando en Cristo. No necesitamos practicar ascetismo, eso es una práctica pagana de los gnósticos. El otro lado era la libertad total. Ellos decían, no podemos ganarle al pecado. Aunque practiquemos el ascetismo, igual terminamos pecando. Mejor demos rienda suelta totalmente a nuestros deseos físicos. Total, como Dios es espíritu y lo material es malo, no importa nada. Así que habían otro grupo de gnósticos que practicaban todo tipo de libertades físicas. Total, ellos decían, mientras estemos como en comunión con Dios o con nuestros dioses, en la versión más pagana, no hay problema. Y se hacían todo tipo de prácticas paganas del tipo más grotesco. Así que esta filosofía se introdujo un poco en la iglesia y amenazaba con destruirla. Y Pablo dice, tengo una lucha que es una agonía. Como Pablo no los conocía y no podía estar ahí, sino que estaba privado de libertad en una celda, es muy obvio que la lucha que él vivía era principalmente en oración. Sin duda que era la oración. Y hermanos amados, debemos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que oramos llorando por nuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que oramos llorando por otros? No estamos hablando de esa oración light, esa oración casi casual, o como lamentablemente algunos casi practican, una oración casi nomás de los alimentos, ¿no? Las 3 comidas, oramos nomás. ¿Tenemos realmente una vida de oración donde hay agonía en la presencia de Dios? Cuando oramos desfalleciendo por las necesidades de otros, por la salud de otros, por nuestra lucha con el pecado, así era la lucha de Pablo. Él tenía una vida de oración en agonía por los demás. Yo no sé si a usted le pasaría, pero quizás yo, si estuviera en una prueba tan difícil como la de Pablo, yo ni pensaría en otros quizás. Estaría pensando en mi situación solamente. Pero Pablo está pensando en otros, en vez de estar lamentándose de sí por la situación en la que está. No, él está pensando en otros, por los de la Odisea y los que nunca han visto mi rostro. La Odisea era una ciudad contigua a Colosas y que después se hace famosa en el libro de Apocalipsis, porque es una de las 7 iglesias a las cuales Juan escribe, ¿cierto? Bueno, estaban pegaditas estas ciudades y había testimonio de Cristo allí en ese tiempo. Si usted un día tiene la oportunidad de viajar a todos estos lugares bíblicos, se va a dar cuenta que ni rastro de cristianismo hay en esas zonas hoy. Y es una pena. Lugares donde tanto se trabajó por el Evangelio, hoy día casi no hay rastro de cristianismo. Por eso Pablo nos dice en esta mañana que la iglesia debe mantenerse firme en su fe y traspasar nuestra fe a la siguiente generación. Es muy triste cuando una generación le pone fin a la fe en Cristo y no es traspasada a sus descendientes. Hermanos amados, debemos orar con agonía para que esto no ocurra. Y si Pablo, yo estoy seguro, si Pablo hubiera estado libre, él no solamente habría orado, habría trabajado también para que esto fuera así. Así que hermanos amados, debemos trabajar y orar
para que la fe sea firme, no solamente en mi generación, sino en la de mis hijos, en la de mis nietos y en las siguientes. Para que sean, dice el versículo 2, consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, para que sean consolados vuestros corazones. Saben que la palabra consuelo aquí no significa una cosa simplemente sentimental. Consolar de manera bíblica no son solo palabras. La idea de consuelo es algo casi militar. Es estar en el campo de batalla, infundirle a otro coraje para que actúe con heroísmo. Ese es el verdadero consuelo bíblico del que Pablo habla aquí. Infundir a otro fortaleza para que actúe con heroísmo. Nosotros a veces nos descorazonamos y dejamos todo de lado, nos conformamos con una actitud sentimental o emocional. El consuelo bíblico fortalece de tal manera que nos ponemos de pie para actuar por sobre nuestras fuerzas. De otra manera, vamos a estar siempre derrotados. Y Pablo nos habla también en otros pasajes, ¿no?, que nosotros podemos estar en victoria, en triunfo en Cristo. Tenemos que fortalecernos en Él, como lo dice en Efesios 6. Me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Unidos en amor. Me gusta mucho esta palabra porque significa entretejidos por el amor. ¿Se entiende la idea? No es nomás como tomados de la mano, sino entretejidos. Muchas hebras que nos unen. No sé si usted ha visto cuando las enredaderas empiezan a subir por rejas, por ejemplo, como acá, o por otras estructuras, y se empiezan a mezclar y se entretejen y quedan unidas, y después para sacarlas es todo un lío porque hay que cortar un montón de ramitas. Esa es la idea, entretejidos en amor, porque sin amor no hay iglesia. Hasta alcanzar las riquezas del pleno conocimiento. Aquí Pablo ocupa un término superior a gnosis, ¿ya? Los gnósticos. Esa palabra significa conocimiento, gnosis. Pero Pablo aquí ocupa la epignosis. Yo sé que es un poquito técnico lo que voy a decir, pero no es tan complejo. La preposición epi significa la parte más alta. Por ejemplo, nosotros tenemos la epidermis. ¿Cuál es la epidermis de la piel? La que se ve, la que nos tocamos. Es decir, es la parte más, porque la piel tiene muchas capas. Bueno, la más alta es la epidermis. Pablo dice aquí que en Cristo todo creyente tiene acceso al epignosis de Dios, al conocimiento más elevado de Dios. Los gnósticos, ellos escondían el conocimiento de los demás. Y ellos decían, solamente nosotros podemos conocer, ustedes no. Pablo dice, no, en Cristo, desde el más preparado hasta el creyente más sencillo, por tener al Espíritu Santo de Dios, puede profundizar hasta lo más hondo de la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo tengo poca o mucha capacidad intelectual, eso no tiene que ver. Si yo tengo al Espíritu Santo de Dios morando en mi vida, Él me guía y me capacita. Lo que tengo que hacer es invertir tiempo y calidad. Si un día yo lo invitara, por ejemplo, a un restaurante a comer y le dijera, en este restaurante sirven la mejor carne del mundo, la mejor preparación, el mejor sabor, la mejor calidad, y llega una persona a su mesa con un plato muy lindo, hermoso, pero con un pedacito de carne del porte de un dado, ¿qué pensaría usted? No dice nada, se la come, dice, no, sí, estaba buena, pero ¿basta solamente con la calidad? Tiene que ser calidad y cantidad. Y con la palabra de Dios es igual. El Espíritu Santo ya no está revelando nada. Él ya reveló todo. Ahora lo que tenemos que hacer es invertir tiempo en la revelación que nos ha sido dada, que es la Biblia. Dedicar tiempo a la palabra de Dios. Allí están las riquezas del pleno conocimiento de Dios. Y está diseminado a través de toda la Biblia.
En nuestros días de estudio, también los días jueves, estamos en Proverbios. Y yo no sé si usted lo siente, pero ya llegando al capítulo 22 de Proverbios, ¿no es así? Uno casi siente la textura, el peso de todos esos versos y de cuánta sabiduría hay en ellos. Yo no sé si usted lo percibe, pero yo así lo percibo cuando lo leo. Hay tanta sabiduría práctica en esos versículos. Hay tantos consejos importantes para la vida práctica, en todas las áreas de la vida. Y estamos hablando solo de un libro. Tenemos toda la Biblia para enriquecer nuestra vida, para caminar con Dios hasta que Él vuelva por nosotros y nos lleve finalmente a la morada celestial. Mientras estemos aquí vamos a tener esta lucha, esta agonía. Y depende de nosotros, de cuánto tiempo dediquemos al Señor, de cómo la vamos a pasar. Si de tumbo en tumbo, o en victorias, o en triunfos, infundiendo fortaleza para actuar con heroísmo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este es un golpe a los gnósticos, ¿no? Pablo les está diciendo, miren, ustedes no tienen ningún derecho ni ningún privilegio por sobre otros. El conocimiento de Dios es libre y abierto para todo creyente, para todos. Y solo en Dios se puede conocer. Ustedes no son la fuente. En otra ocasión nosotros hablamos de que los creyentes no somos fuentes de vida eterna, somos canales nomás. Canales por donde corre la noticia, no el Evangelio. Pero ¿quién es la fuente? La fuente es el Señor. Nosotros solamente somos canales. Ellos no, ellos se creían la fuente de la sabiduría y del conocimiento. Ellos decían, nosotros somos los maestros, ustedes no pueden aprender más que nosotros. Y eso es un error tremendo, que quizás está incluso en iglesias como las nuestras. Nosotros a veces pensamos, no, el pastor nomás sabe esas cosas, o los ancianos conocen, o el hermano X. Ellos son más conocedores que yo nunca voy a alcanzar eso. Eso es un error. Todo creyente puede. Lo que tenemos que hacer es invertir tiempo con el Señor, agonía en oración y tiempo en leer su palabra y en estudiarla y en estudiar de otros como otros han estudiado, ¿no? Porque eso también es otra cosa. Algunos dicen, no, yo leo solamente la Biblia, ¿no? Yo no leo libros ni escucho a otros maestros porque el Señor me da solamente su palabra. Pero ¿qué dice Efesios 4:11? Dios ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿De adorno? No, para edificar la iglesia. Por lo tanto, cuando usted toma un libro, de un comentario, por ejemplo, de Colosenses, ¿qué es eso? Es un pastor, es un maestro que nos está enseñando, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar la iluminación que el Espíritu Santo ha hecho en otros. No son infalibles, la Biblia es la autoridad, pero Dios ha obrado en otros para enseñarnos. Así que tenemos que tener la filosofía de te necesito, me necesitas. No hay creyentes isla, nos necesitamos entre todos y podemos aprender de todos. Si no, el Señor no habría dado pastores y maestros para edificar su iglesia. Así que en Dios está el conocimiento y este misterio de Cristo y de la iglesia. Cristo no se mostró en el Antiguo Testamento, pero ahora ha sido revelado plenamente en el Nuevo Testamento y nosotros le podemos conocer por una obra especial que ha hecho el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero hoy, ¿cómo lo vemos en el mundo, no? El mundo ha sacado a Dios. Hace poco falleció Stephen Hawking, lo vieron ya en las noticias, ¿no? El gran científico inglés que unió la teoría de los físicos, la de Einstein y la de los otros físicos para entender el universo. Una mente brillante sin duda. Pero él decía, y lo dijo muchas veces, yo no creo en Dios. Hay un diseño inteligente, a lo sumo. Y con eso se han quedado. Por eso Pablo también en otra epístola dice, la mal llamada ciencia, que hoy enseña la evolución para quitar a Dios de en medio. Una explosión lo inició todo. Universidades y colegios sacan a Dios fuera. Ahí tenemos una ciencia que es mala. Y es interesante porque la ciencia, si usted lo investiga,
por lo menos un 50% de la ciencia es fe. Es fe en algo que no han visto. Por ejemplo, si usted estudia química, una de las primeras cosas que le van a decir es que nadie ha visto un átomo. ¿Alguien ha visto un átomo? Nadie ha visto un átomo. Es una certeza teórica, ¿no es así? Hay grandes razones para creer en los átomos, en los protones y en los electrones, y cómo se conforma la materia. Pero nadie ha visto un átomo. Son tan pequeñitos, nadie ha visto uno. ¿Es fe o no? Es casi fe como creer en Dios. Pero ellos sí, para eso sí tienen fe, ¿no? Para eso sí hay fe. Es lo básico en la materia, el átomo, pero nadie lo ha visto. Incluso en la filosofía, Immanuel Kant, el gran filósofo alemán existencial, él hacía estas 3 preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Y a dónde vamos? Y la única manera lógica de poder entender eso es Dios. Porque si no hay Dios, esas 3 preguntas no sirven. Solamente tenemos un fatalismo. Existimos por casualidad, no hay sentido de la vida y no vamos a ninguna parte. Pero creer en Dios es lo único que le da verdadero sentido a todo el cosmos y a todo el sistema que usted pueda ver. Tenemos un origen, una razón de ser y un destino. En todo sentido, en Dios está la respuesta. Incluso Pascal, ¿no? Pascal llegó al siguiente raciocinio. Hablando con un ateo, le dice: ok, supongamos que tú tienes razón, no hay Dios, no existe Dios, y yo estoy equivocado, yo creo en Dios, nos morimos. ¿Qué perdí yo? Nada, porque no había Dios. ¿Y tú qué ganaste? Nada tampoco, porque no había Dios. Pero supongamos que yo tengo razón, y supongamos que sí hay un Dios, y sí es verdad la Biblia y todo lo que ella dice, y que hay un cielo y un infierno, y nos morimos. ¿Qué gané yo? Todo. ¿Y tú? ¿Ganaste algo? Entonces él decía que hasta por lógica es mejor creer en Dios. Versículo 3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Aquí la palabra que Pablo ocupa para decir escondido es la palabra apócrifo. ¿Lo han escuchado antes? Lo apócrifo, lo escondido, los libros apócrifos. Pablo dice, no. Nadie tiene la capacidad de esconder nada de Dios. Está todo escondido en Dios y Dios lo da libremente a todos. Está todo escondido en Él, pero de Él lo hemos recibido todo. Por lo tanto, no existe esta idea de que algunos pueden conocer más que otros. Todo depende de cuánto usted está dispuesto a sacrificar y usar de su tiempo para conocer más de Dios. Porque en Dios y en Cristo está todo el conocimiento. Así que no hay nada que no podamos comprender de la palabra de Dios y de la Biblia si nosotros nos hundimos en ella. Si hacemos lo que algunos han denominado la teurgia, nadar dentro de Dios. Eso lo podemos hacer sumergiéndonos en la palabra de Dios y en la oración. Podemos conocer al Señor. Nadie tiene un conocimiento exclusivo y que solo algunos pueden acceder. No es así, como decían estos falsos maestros. Ellos decían que había que pasar por ciertas etapas, como lo hacen hoy día los masones. No, eso es totalmente falso. Todo hijo de Dios puede llegar profundamente a conocer al Señor Jesucristo y a tener una comunión personal con Él. Los gnósticos escondían el conocimiento a los demás, y aquí Pablo concede el hecho de que el conocimiento de Dios está escondido, pero ellos no son los custodios o los dispensadores, sino Dios, y Dios da pleno y libre acceso a toda su sabiduría y de su Hijo Jesús. Todos tenemos acceso. Está abierta a nuestros ojos. Los verdaderos hijos de Dios tenemos un hambre y una sed natural por la palabra. No necesitamos que nos empujen. A veces, si necesitamos que nos empujen un poco para venir a la iglesia, hay un problema ahí espiritual, ¿no? Tenemos un problema nosotros. Porque el creyente naturalmente tiene hambre y sed de Dios. ¿No lo dice así 1 de Pedro 2:2?
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Los hijos de Dios tienen un genuino interés por las cosas espirituales, por la iglesia, por la oración, por la Biblia. No es un esfuerzo humano. Como Él vive en nosotros, tengo un deseo natural por las cosas de Dios. Y profundizamos con un genuino interés y necesidad en las cosas de Dios. En el comentario de Barclay, él comenta la palabra sabiduría, que es la palabra sofía, ¿cierto? Por eso que los filósofos, o la filosofía, es el estudio de la sabiduría, ¿no? Es el amor por la sabiduría. La palabra sofía, comenta, es la capacidad de apreciar razonablemente una verdad y aplicarla al corazón, hallando en ella esperanza. Esa es la verdadera sabiduría. Ver la verdad, pero no nomás quedarnos ahí, no como lo hicieron los filósofos griegos, sino que apreciarla razonablemente, aplicarla al corazón y hallar en ella esperanza. Esa es la verdadera sabiduría divina. Pero también usa la palabra conocimiento, al final del verso 3. La sabiduría y el conocimiento. Es la palabra gnosis, la usa Pablo ahí. La palabra gnosis es simplemente la capacidad de captar la verdad. Con la gnosis yo nomás capto la verdad. Pero la sabiduría, por eso es tan importante Proverbios, Eclesiastés, los Salmos y Job, esos libros, ¿no? Sapienciales. La sabiduría no solamente nos ayuda a captar una verdad, sino a apreciarla, a aplicarla y a hallar esperanza en ella. Eso lo puede hacer solamente un hijo de Dios que tiene a Cristo en su corazón. Porque ya lo hemos visto. Un hombre inconverso, aunque tenga todos los doctorados del mundo, lee la Biblia y no la entiende como nosotros. No logra llegar al sentido espiritual y a encontrar esperanza en un versículo de la Biblia. No lo logra. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo morando en su corazón. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Los gnósticos, aquí la idea es palabras seductoras. Tengamos cuidado, hay gente con palabras seductoras para engañar. Es muy triste que hoy día hay cristianos que leen la Biblia, pero también leen el tarot, o predicciones, o ven programas de mediums, o ven las cartas. Se interesan en cosas del horóscopo. Todas esas cosas son del maligno, no son cosas de Dios. El creyente debe tener interés únicamente y exclusivamente en la palabra de Dios y no en las palabras seductoras de falsos maestros. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Para usted poder diferenciar la verdad y la mentira, la única forma que tiene para hacerlo y entrenarse en eso es conociendo mejor la verdad, estudiando bien la verdad. Como los cajeros de banco, ¿no? Que les hacen contar fajos de billetes para entrenarlos con los dedos, ¿no? Y les meten un billete falso entre medio. Van contando y de inmediato lo captan. ¿Por qué? Porque lo sienten con los dedos. Están tan entrenados que saben ya cuando un billete es falso y cuando no. Otros que no, ya miran la maquinita esa, ¿cierto? Pero los antiguos, ¿cierto? Con los dedos lo captaban. Porque mientras más usted toque el original, más fácil le va a ser captar uno falso. Algunos creyentes cometen el error de meterse en lo falso para aprender, para estudiarlo, ¿no? No es necesario entrar a la alcantarilla para saber que la alcantarilla huele mal. Es mejor conocer la verdad profundamente y así no seremos engañados. Es mejor preferir la miel, la carne, el pan y la leche de la palabra de Dios. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de fe, de vuestra fe en Cristo. ¿Por qué Pablo está ausente en cuerpo? Porque está preso, lamentablemente. Él quisiera estar allí, pero él dice que la oración le permite influir espiritualmente en la vida de ellos. Y hermanos, este es un precioso versículo que nos habla de la oración, porque
cuando nosotros no podemos hacer nada, la oración del justo puede mucho. Nosotros podemos orar por un hermano que está enfermo allá lejos. ¿Y puede obrar Dios en él? Aunque yo estoy acá y él está allá, ¿sí? Porque en espíritu el Señor puede obrar. Cuando los hijos de Dios se arrodillan y oran con agonía por un hermano o por la situación de alguien que lo necesite. Pablo lo hace por los colosenses. Y él dice, estoy aquí preso, pero en espíritu estoy con vosotros. Y mire, dice, me gozo, me estoy gozando. ¿Se fija que el gozo no depende de lo exterior? A veces podemos estar en cama enfermos, pero ¿podemos tener gozo a pesar de eso? Sí. ¿Podemos estar en el cementerio despidiendo a un ser amado y tener gozo? Sí, porque fue con el Señor. Y estamos aquí y un día nos volveremos a ver. No hay duda de eso, porque nuestra esperanza en Cristo nos unió acá y nos va a unir nuevamente allá. Esa esperanza solamente la puede dar Dios. Solamente Dios nos goza y nos da esa fortaleza. Y aquí Pablo, al final del versículo 5, usa estos términos que son estrictamente militares. Cuando él dice orden y firmeza. Los términos allí usados significan orden y firmeza cuando un ejército es pequeño y el atacante es mucho mayor en fuerza y en número. Cuando eso pasa, las huestes militares tenían que ordenarse e instalarse con firmeza. Esa es la idea. En la furia del ataque, una manada pequeña como nosotros debe mantenerse unida y firme en sus puestos. Y solamente eso puede dar el triunfo. Orden y firmeza. Sin duda que estamos luchando, no solamente con las huestes de maldad, del maligno, huestes espirituales de maldad, lo hemos estudiado en la doctrina de los ángeles, que están trabajando en contra nuestra. ¿Necesitamos orden y firmeza en Cristo? Sí, para vencer. Hay otros ataques también en nuestra vida, muchas veces. Nuestro propio desánimo, las tentaciones, nuestra salud, que se convierten en armas de furia en contra nuestra. Necesitamos estar ordenados y firmes y unidos en amor, entretejidos, para que podamos ser un ejército que resiste el momento de la lucha. También en el comentario de Barclay, él dice que la palabra firmeza significa un baluarte sólido, una falange impenetrable. Quizá usted lo ha visto en algunas películas, que algunos soldados llevan unos escudos que tienen diferentes formas, ¿no? Y uno dice, ¿para qué tanta forma, tanta figura? Bueno, resulta que algunos ejércitos usaban estos escudos y se ensamblan. La forma que tienen es porque están hechos para pegarse con otro y forman una muralla. Y esa es la idea, ¿no? Una falange impenetrable. Pero para eso tenemos que estar unidos, ordenados y firmes en nuestra fe en Cristo. Por eso que debemos aprender la Biblia, para estar equipados y preparados para soportar estos ataques. Los verdaderos creyentes nunca olvidan la palabra de Dios, no olvidan lo enseñado, lo repasan. Por eso que ustedes constantemente reciben de nuevo los temas que hemos visto, ¿no? Porque no tenemos que olvidar lo enseñado, lo aprendido juntos, para que podamos tener un buen orden y firmeza en nuestra fe en Cristo, como la que tenían los colosenses. Y Pablo les da de nuevo esta enseñanza para que sean más firmes todavía. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad. Casi no necesitamos agregar comentarios, ¿no? ¿Hemos recibido al Señor Jesucristo? Sí, Él vive en nosotros. Así que, ¿qué tenemos que hacer ahora? Andemos en Él. Andemos en Él. Permitamos la docilidad para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Seamos obedientes a la palabra de Dios. El verdadero amor a Dios se expresa con obediencia. Así lo dijo el Señor Jesús en Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados y sobreedificados en él. Aquí hay un término de las plantas, ¿no? ¿A qué le suena el término arraigado? A la raíz, ¿cierto? La raíz, profundizar nuestra raíz como una pequeña plantita que somos, profundizar nuestra raíz en Cristo y su palabra, y en la medida que la raíz entra en la tierra, se profundiza, ¿qué va a ocurrir hacia arriba? ¿Crece la plantita también? Y se vuelve un árbol grande y frondoso. Por eso Pablo dice, meter la raíz hacia abajo, arraigarnos en la roca que es Cristo, y después sobreedificar hacia arriba. Una buena alimentación espiritual es necesaria, una dieta de la Biblia. Solo así llega la madurez, pero se necesita tiempo también. Recuerdan que hablamos de no solamente calidad, sino también cantidad y tiempo. Tenemos ya, por fin ya terminó la broma, ¿cierto? Nos trajeron ese pedacito de carne del porte de un dado, pero ahora sí ya nos trajeron un trozo grande, que era el prometido. ¿Se lo puede usted comer eso en una sola mordida? Lo más probable es que muera ahí mismo, ¿no? Asfixiado. Hay que trocear cuidadosamente, ¿cierto? Y tomar el alimento poco a poco. Bueno, una plantita no crece en un día, ni en una semana. Una pequeña semillita no se convierte en un gran árbol en una semana. Para que un roble llegue a ser grande y adulto se necesitan 100 años. Por lo tanto, hermanos amados, esta es una agonía. Por eso Pablo dice agonía. Requiere tiempo, calidad, esfuerzo, perseverancia. Un bebé no se vuelve adulto en una semana. ¿Cierto? Aquí tenemos una bebé que tiene ¿cuánto? 8 meses. Y todavía la vemos pequeñita. Se necesita alimentación y tiempo en esa alimentación, comunión mutua y ejercitarnos en esa comunión. Confirmados en la fe, en lo que habéis sido enseñados y abundando con acciones de gracias. Hemos visto, hermanos amados, en esta mañana que la verdadera iglesia de Cristo es firme en Él. Que el Señor nos ayude en esta semana a afirmarnos en esas áreas que estamos débiles. Sabemos cuáles son. El Espíritu de Dios va a aplicar aquí su palabra de diferentes maneras en nosotros. Todas nuestras situaciones probablemente son difíciles. Sabemos difíciles y diferentes. Sabemos qué hacer, qué área está débil, cuál debemos fortalecer, para que como grupo, como iglesia en Cristo, seamos firmes en Él. Oremos.